Pues Jesús me acaba de quitar toda la introducción que tenía en la predicación. Casi que es lo mismo que yo quería compartir, porque si recordáis, yo estoy con la segunda carta a los Corintios y allí Pablo se está defendiendo de ese ataque de los falsos maestros, que es lo que nos estaba él hablando, ¿no? Que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto y estaban haciendo daño a esa iglesia, ¿no? Y eran personas que querían ocupar puestos de liderazgo y se valían principalmente de dos cosas, ¿no? Una de ellas era que presumían de tener un conocimiento especial, ¿no? Y eso a los corintios les abría mucho los ojos, les gustaba mucho porque eso les seducía mucho. Y el otro de los puntos fuertes de estos falsos maestros, ya no lo ha compartido Jesús, era la retórica, ¿no? La capacidad de expresarse de una forma convincente y elocuente. Eso era muy apreciado en toda la cultura griega. Y bueno, pues en este sentido, Pablo, a pesar de estar bien equipado, no presumía de ese tipo de lenguaje, sino que decía, yo con un lenguaje sencillo me basta porque el poder no está en las palabras, está en Cristo, ¿no? Como hemos visto. Así que como Pablo se da cuenta de ese sistema de pensamiento, de toda la cultura griega que tenía todo esto, él lo llama, en 2 Corintios 10, lo llama fortalezas, ¿no? En los versículos 4 y 5. Y lo llama fortalezas porque hace referencia, una fortaleza es como una torre, un castillo, hace referencia a algo que es alto y que es fuerte, ¿no? Y en nuestro contexto se está refiriendo a patrones de pensamiento secular que no son de Dios, que van en contra de la palabra de Dios y que son difíciles de derribar. Son razonamientos humanos disfrazados que se colocan en una posición más alta que la propia palabra de Dios, ¿no? Por eso usa esa palabra, fortaleza. Así que esa es la argumentación que estos supuestos falsos maestros tienen para atraer a los corintios y alejarlos de la auténtica fe. Y los primeros versículos del capítulo 10 de 2 Corintios pues nos dejan ver a un Pablo que es paciente, compasivo, pero también es valiente con estos falsos maestros, porque les da una oportunidad para arrepentirse y les dice que va a ser valiente para confrontarlos. La verdad tiene que salir a la luz, ¿no? Además, como hay corintios que se han dejado seducir por ellos, pues les tiene que hacer pensar a estos corintios, que eran muy maduros, ¿no? Él les va a hacer pensar para que vean quiénes son en realidad estos llamados superapóstoles, como ellos mismos se llamaban, ¿no? Por eso en versículo 7 les dice, fijaos en los hechos evidentes, ¿no? En otras palabras, fijaos de forma objetiva en sus vidas y en sus frutos. La Reina Valera ahí traduce como, mira, vosotros miráis las cosas según la apariencia, ¿no? Y me gustaba más otro tipo de traducción porque va un poquito más al grano de lo que Pablo quiere decir. Así que Pablo aquí obliga a los corintios a pensar con este argumento. Dice, estos falsos maestros pueden vender mucho con las palabrerías, ¿no? Como compartía también Jesús. Pero al final lo que cuentan no son tanto las palabras, sino los hechos, ¿no? Estos falsos maestros pues no podían presumir ni decir, bueno, es que yo ya he fundado una iglesia en no sé dónde. Es que no hacían nada de forma altruista ni gratuita. No habían pasado penurias ni físicas ni económicas para bendecir la vida de ninguno de los corintios, ¿no? En cambio, Pablo vemos cómo sí que lo había edificado, ¿no? Lo había ayudado a madurar espiritualmente, no le había pedido dinero, y encima, digamos que había contribuido en crear un buen ambiente, ¿no? Entre los corintios. Y en cambio, las palabras de los falsos maestros, aunque tenían un lenguaje bíblico, pues eran palabras un poco enmarañadas, provocaban cierta confusión, no eran totalmente claros y para colmo pues faltaban a la verdad, que era lo
lo peor, ¿no? Y aquí me paro porque llevamos un tiempo hablando de hablar la verdad. Y si los falsos maestros con la mentira estaban destruyendo la fe de los corintios y Pablo lo edificaba con la verdad de la palabra de Dios, a mí me ha parecido muy interesante hacer un paréntesis en esta serie que estamos siguiendo, por lo menos lo estoy siguiendo yo, de cualidades que tiene un discípulo fiel. Como digo, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de cómo podemos edificar con nuestras palabras. Pablo dijo en Colosenses 4:6, un versículo que seguro conocéis: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Dando a entender que lo mismo que la sal en una comida pues la hace sabrosa y apetecible, nuestro lenguaje como creyentes debería ser algo similar, ¿no? A los creyentes se nos debería distinguir por un lenguaje que sea diferente y que los demás debieran de notar, ¿no? Como algo con gracia, ¿no? Como él también califica. Podemos decir que raramente nuestras palabras son neutras, en el sentido de que nuestras palabras o bien construyen, edifican, unen, contribuyen para lo positivo, o bien nuestras palabras a veces hacen lo contrario, ¿no? Destruyen, desunen y nos llevan hacia lo negativo. Todos sabemos que cualquier empresa de construcción que quiere construir una cosa, pues primero tiene que planificar, después tiene que contratar, tiene que hacer una serie de esfuerzos, tiene que aplicar un trabajo, es lento y requiere de una serie de pasos, ¿no? Así que para edificar, todos esos pasos son necesarios. En cambio, si tú lo que quieres es destruir ese mismo edificio, ¿qué te vale? Tener el instrumento apropiado, nada más, ¿no? Y lo mismo ocurre con nuestras palabras, ¿no? Podemos decir que construir y edificar con nuestras palabras va a ser más difícil, nos va a requerir de más tiempo, de más planificación, de más esfuerzo, mientras que para destruir únicamente con nuestras palabras, que nos va a hacer falta una respuesta que salga de la carne, ¿no? Una respuesta espontánea. Entonces, si tenemos esta disyuntiva de edificar y destruir con nuestras palabras, tendremos que ser muy cuidadosos cada vez que las mujeres pronuncien esas 20.000 palabras diarias que están acostumbradas a pronunciar al día, porque sabemos que las mujeres hablan más que los hombres, y los hombres tendremos que tener cuidado con esas 7.000 palabras de media que los hombres habitualmente decimos en 24 horas, ¿no? Me gustaría hablar de 4 formas en las que podemos edificar con nuestras palabras y hacer un contraste con aquellas que consiguen lo contrario y, claro, con el fundamento bíblico correcto siempre de fondo. Así que, para la mañana de hoy, como veremos ahora, vamos a ver 2 de ellas, pero me gustaría que nos sirviera de base un texto, ¿no?, que se encuentra en Efesios 4, del 25 al 32. Un pasaje que también conocemos bastante bien, ¿no? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, pues como decía, una de las formas en las que podemos edificar con nuestras palabras es usando palabras sinceras. He querido representar con este dibujo, para que sigamos un poco lo que yo quería expresar, como una base que tiene 2 fundamentos y 4 columnas, ¿no? Digamos que hoy vamos a ver como 2 columnas de las formas en las que podemos edificar con nuestras palabras, y vamos a ver una de las 2 bases. En la siguiente predicación veremos las otras 2 columnas con las que podemos edificar con nuestras palabras y otra base que tiene que estar en el fundamento, siempre puesta de fondo. Eso es para que entendáis y vayamos siguiendo la predicación con ese dibujo. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pablo está hablando de la unidad del Espíritu y en versículo 15 él también dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Lo primero que Pablo dice es que debemos de desechar la mentira. ¿Y por qué le dice eso Pablo a los efesios y no se lo ahorran? Porque de alguna manera uno se convierte a Cristo y deja automáticamente de mentir o lucha con ello. Parece que Pablo nos está diciendo a los creyentes de hoy, a los efesios, que todavía aún en la vieja naturaleza tenían esa tendencia, esa tentación o esa costumbre de emplear cualquier clase de mentira antes que decir la verdad, ¿no? Y en todo el capítulo 4, Pablo va repitiendo la misma idea, hay que desechar lo antiguo y coger lo nuevo, ¿no? Dice en versículo 17, no andéis como los gentiles en la vanidad de su mente, 22 y 23, y dice, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que los creyentes debemos de hacer un esfuerzo en dejar lo viejo, en este caso estamos hablando de la verdad, que tenemos que dejar atrás, que es lo viejo, la mentira, ¿no? Y apropiarse de lo nuevo, que en este caso, en nuestro lenguaje, siempre será hablar la verdad. Aquí tenemos ya parte de lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, es un esfuerzo, es dejar lo antiguo y apropiarse de lo nuevo. ¿Y por qué hemos de hablar esa verdad de la que habla Pablo? En el contexto de Efesios 4, debemos de hablar verdad para preservar, cuidar y fortalecer la unidad de los creyentes. Hablar la verdad es fundamental en nuestras relaciones personales, pues porque la confianza y el respeto mutuo se edifican alrededor de la franqueza y de la fidelidad de nuestras palabras. Y lo contrario también es cierto. La mentira destruye la confianza y está sembrando la desunión. Pero bueno, lo importante es, ahora en nuestro caso, cómo vamos a expresar la verdad. Pues como digo, uno de los pilares, uno de esos 4 pilares que vamos a ver, es con palabras sinceras. Pero no siempre las palabras sinceras son las que nos gusta escuchar. Con esas palabras que nos gusta escuchar, que son sinceras, no tenemos ningún problema, ¿no? Nos ponemos así por dentro un poquito ancho. El problema lo tenemos cuando esas palabras sinceras no nos gustan tanto, pero siguen siendo verdad. Y la palabra de Dios nos dice que las palabras sinceras tienen que ver con aquellas que son pronunciadas con un objetivo, con el objetivo de corregir de forma apropiada y oportuna. Vamos a ver 3 proverbios. Dice Proverbios 28, 23,
funciona. Ahora, perfecto. Dice Proverbios 28-23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Proverbios 27, 5 y 6. Dicen, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Me gustaba la versión Dios habla hoy que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará, perdón, me equivoco. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Y el último proverbio, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29, 17. Así que la palabra de Dios da por hecho que necesitamos corregirnos los unos a los otros. Las palabras sinceras también tienen que ver con decir la verdad. Dice Proverbios 12, 17 al 20, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Así que, como hemos visto, hay muchas más posibilidades de distorsionar la verdad, porque ahí son infinitas las posibilidades de distorsionar la verdad, y son infinitas porque la verdad siempre va a ser única, ¿no? Y aquí Salomón nos está mostrando el contraste. También las palabras sinceras tienen que ver con que sean oportunas. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ser sincero no significa que voy a decir lo que pienso porque soy muy sincero y a partir de ahí podemos decir lo que queramos, ¿no? Nos justificamos y podemos ser desconsiderados o brutos. No significa eso, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras sinceras tienen que ver con tener siempre un buen propósito, el propósito de edificar. Efesios 4:29, hemos leído, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que ya estamos definiendo las palabras sinceras, qué es lo que nos quiere decir. Y lo vamos a entender mucho mejor si vemos, evidentemente, el contraste. Las palabras sinceras contrastan con las palabras mentirosas, con las palabras distorsionadas o con un lenguaje que sea adulador o lisonjero. Y hablando de sinceridad, creo que todos en más de una ocasión hemos pronunciado a lo mejor este tipo de palabras, ¿no? Y me resultó muy interesante estudiar las motivaciones que esconde la mentira en todas sus formas, porque la Biblia desvela lo que hay en el corazón de una persona que usa la mentira. Y desvela y descubre las motivaciones del corazón de la persona que miente. Y yo veía al menos 3 de ellas. En primer lugar, dice Proverbios 10, 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Así que detrás de una persona que miente hay celos, amargura y odio. Mentimos a veces para no salir de una posición de amargura. Nos interesa a veces, no sé, por una cuestión quizás de orgullo, estar y permanecer en amargura, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos intención de cambiar de opinión y por eso a veces tenemos que usar la mentira. También mentimos porque nos queremos mucho más a nosotros mismos que a los demás. Y eso es porque el odio no deja que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿no?
Así que ya hemos descubierto cosas que hay detrás de la mentira. Celos, amargura y odio. Pero hay más, ¿no? Hay también avaricia. Dice Proverbios 21:6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Así que detrás de un corazón mentiroso también se esconde avaricia, y la avaricia no tiene únicamente que ver con lo material o con lo económico, porque a veces uno puede desear desmedidamente cualquier cosa que no sea material, que sea una posición social, y eso nos lleva también a mentir, ¿no? Si lo deseamos demasiado, lo ponemos en un lugar pues por encima del de decir la verdad. Así que ya llevamos dos cositas. La tercera. Dice Proverbios 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. En el fondo mentimos para manejar nuestra vida a nuestro antojo y salir nosotros beneficiados. Así que el engaño se presenta primeramente dulce, porque el pecado siempre se presenta y se disfraza primeramente así, ¿no? Como dulce. Y es que existe también un placer malévolo en engañar a otros y así tener el control de las personas, de las situaciones, en fin, en tener el control, ¿no? Así que si pudiéramos resumir en 3 palabras, mentimos básicamente por odio, por avaricia y por control. Y con el tiempo y con el discernimiento del Espíritu Santo uno se va dando cuenta de que la mentira tiene también varios matices, ¿no? Que lo que para una persona es mentira, para otra quizá pues no lo considera así, porque tiene esos matices, ¿no? Por eso debemos acudir a la palabra de Dios para salir de dudas, ¿no? Además, un creyente con una conciencia endurecida no va a tener la misma visión acerca de cómo expresarse con verdad que uno que quiera obedecer a Dios de forma íntegra y esté en sintonía con el Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos mintiendo cuando exageramos la verdad con fines egoístas y personales. Pero a veces no nos interesa exagerar la verdad, a veces nos interesa disminuirla. Y estamos en el mismo punto, ¿no? También puede ser una mentira el callar una verdad, porque hay ocasiones en las que callar, sabiendo que ese silencio va a perjudicar a una persona, pues estamos también siguiéndole el juego a esa forma de mentira. Y en otras ocasiones nos interesa ponernos una máscara para que los demás nos vean nuestras verdaderas intenciones, ¿no? Quizás sea para aparentar algo que sabemos que no somos. Y eso tiene un nombre, ¿no? Y se llama hipocresía. Así que, en definitiva, la mentira tiene diferentes formas, ya sea por exageración, por disminución, por ocultar una parte de la verdad, por aparentar. Siempre va a tener un fin, que eso es donde hay que ir, ¿no? El fin siempre de la mentira, ¿qué va a ser? Pues manipular la verdad para engañar, para obtener un beneficio, para controlar la situación a nuestro antojo, para tener el control, para lo que sea, ¿no? Y no nos damos cuenta de que le estamos siguiendo el juego al enemigo. ¿Cómo se llama, cómo se define al enemigo? Es el padre de mentira. Y a la vez estamos entristeciendo al Espíritu Santo, que habita dentro de nuestros corazones. Lo hemos leído en Efesios 4, en el versículo 30. Así que cuando mentimos estamos destruyendo también a quien nos oye, porque quizás lo estamos manipulando y le estamos haciendo que tome decisiones que son equivocadas. Quizás estemos provocando unas preocupaciones innecesarias, ¿no? Pero mucho más importante es lo que provocamos en Dios, ¿no? Dice otro proverbio, Proverbios 12:22, que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su
contentamiento. Creo que este versículo puede servir de base, ¿no? Para, de alguna manera, todo lo demás son fines, ¿no?, por los que no debemos de mentir, pero si de verdad amamos a Dios, pues debemos tener este versículo en nuestro corazón bien guardado, ¿no? Los que hacen verdad son su contentamiento, ¿no? Y en cuanto a las palabras distorsionadas, no incluyen aquellas solamente en las que exageramos o ocultamos parte de la verdad, sino aquellas que tratan de conseguir un beneficio personal. Por ejemplo, cuando alabamos de forma desproporcionada para obtener un beneficio, lisonja. Cuando le damos la razón a alguien que no la tiene, adulación. La lisonja y la adulación son otra forma de mentira, ¿no? Porque buscan siempre el mismo fin que la mentira, y es el tener el control de la situación. Y hay proverbios, ¿no?, que nos hablan de la lisonja y de la adulación, ¿no? Dice Proverbio 26, del 23 al 26, me gustaba la Nueva Traducción Viviente, dice: las palabras suaves, lo que Reina Valera llama lisonja, pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables. Otra vez vemos aquí lo que hay detrás de la mentira, odio. Pero te están engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. La verdad debe ser expresada para edificar y para fomentar la unidad, por lo que tenemos que preguntarnos sinceramente cuando hablamos a otro si en lugar de edificar vamos a herir. Esto es una pregunta de aplicación personal que debemos de hacernos, ¿no? Cuando en esas 20.000 palabras las mujeres, en esas 7.000 los hombres, cuando vamos a pronunciarlas, ¿qué queremos conseguir? ¿Edificar o herir? Si nos damos cuenta, deberíamos ser capaces de tener ese control que el Espíritu Santo da, ese dominio propio de frenarnos, ¿no? Y de encontrar siempre el momento y la actitud apropiada para hablar. Así que, palabras sinceras que edifican, sí. Palabras sinceras que destruyen, no. Y ya hemos visto nuestra primera columna, ¿no? Palabras sinceras. La segunda columna que quería resaltar en esta mañana son palabras atentas. La segunda manera en que podemos edificar son con palabras atentas. Y para poder expresar palabras atentas es imprescindible, primeramente, estar atentos. ¿A qué? Pues que tenemos que escuchar, ¿no? Hoy en día hay una parte de la población que se llaman psicólogos, psiquiatras, etcétera, a las que se les paga para que nos escuchen, para que intenten resolver nuestros problemas y nuestros conflictos internos, ¿no? Y eso ya nos habla de que no tenemos mucha disposición a escuchar, sino más bien quizás esa disposición es a querer ser escuchados. Creo que en líneas generales pues no sabemos o no solemos escuchar como debiéramos. Otra clase de estudios científicos dicen que del 100% de las palabras que una persona expresa y alguien oye, se queda con el 20%, es decir, escucha el 20% del 100% de lo que oye. Y eso es porque escuchar requiere de atención, de implicación y de interés. Entonces, es bueno preguntarnos por qué nos pasa eso, por qué no escuchamos.
No solemos escuchar correctamente por varios factores y uno de ellos tiene que ver con la interrupción. Este es el primer consejo para hablar palabras atentas. Para hablar palabras atentas debemos escuchar atentamente, para pronunciar palabras atentas, lo primero que tenemos que echar es el freno y no interrumpir, ¿no? Así que creo que ese es el primer consejo para escuchar bien. No interrumpir. ¿Cómo interrumpimos? A veces tenemos una conversación y a lo mejor cogemos el móvil, ya nos hemos acostumbrado a eso y lo vemos casi como normal, ¿no? A veces, yo qué sé, o miras para otro lado o enseguida hablas con otra persona y tú estás escuchando a otra, ¿no? Si a ti no te gusta que te interrumpan, evidentemente pues no lo hagas con los demás, ¿no? Cuando terminemos de hablar nos vamos a dar cuenta de la conversación si hemos sido escuchados o no, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros a veces tenemos esa sensación. He estado hablando, pero a mí que no me ha escuchado, ¿no? Es muy fácil interrumpir también cuando se nos vienen ideas en la cabeza y enseguida dice uno mentalmente, ay, como no lo diga, me pierde la idea. Y solemos interrumpir con esa excusa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y a veces por eso interrumpimos. ¿Qué nos dice Santiago? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso tenemos 2 orejas y una sola boca, ¿no? Porque deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. Así que escuchar atentamente al otro podemos decir que muestra interés, preocupación, humildad y aprecio. Así que lo primero para escuchar correctamente, para pronunciar palabras atentas, el primer consejo es no interrumpir. El segundo consejo es algo semejante. Vamos a ver. Hay que esperar para hablar. Se desprende casi del primer consejo. Dice Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa antes de responder. Yo no me meto en este grupo, soy más espontáneo, ¿no? Saber esperar en una conversación es necesario también para no sacar conclusiones que son a veces prematuras y equivocadas, ¿no? Dice Proverbios 18, 13, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Eso es lo que nos dice Salomón en Proverbios. A veces creo que es mejor un silencio incómodo o simplemente una frase que diga, pues no sé muy bien qué decir, antes que rellenar el espacio sonoro con cualquier consejo o solución que sea improvisada, ¿no? Así que ya tenemos un segundo consejo para escuchar bien. Y el tercero es que tenemos que recordar... Vaya, hoy no quiere trabajar mucho para allá, ¿no? A ver si me va mejor así. Tercer consejo, recordemos que escuchar no tiene nada que ver con interpretar. Parece de cajón, ¿no? Las dudas se preguntan, no se presuponen, porque somos muy dados a ir interpretando conforme vamos escuchando. A mí me pasa, ¿verdad? Mucho. A mí me pasa mucho. No soy muy dado a preguntar y a veces me monto mi película y la película muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Podemos decir que esa persona que te mira a los ojos, que te dedica su tiempo, que es paciente en intervenir en la conversación, son personas con las que pues te da gusto estar, ¿no? Es la que nos gustaría a todos tener como un buen amigo, ¿no? Y quizás este tipo de personas no nos ofrezcan soluciones a veces a nuestras conversaciones, a nuestros problemas,
Pero cuando nos hablen seguro que nos van a dedicar palabras atentas. ¿Por qué? Porque han sabido escuchar. Pero, como digo, arrastramos esa vieja naturaleza, el pecado que todavía tenemos dentro, esa naturaleza carnal, no nos deja ser esos buenos amigos que nos dice Proverbios, ¿no? Todos estamos cortados con la misma tijera, ¿no? Y el egoísmo que llevamos dentro pues tiende a que nos presten atención a nosotros y nos cuesta más prestárselo a los demás. Y qué curioso que la Biblia le da un nombre a esas personas que tratan de hablar demasiado y no escuchan lo suficiente. Por eso las palabras jactanciosas contrastan con las palabras que son atentas. El jactancioso, dice la Biblia, que es el que habla demasiado, pero no tiene nada que ver con el que de forma natural es muy hablador. No, tiene que ver con algo más que hay dentro, ¿no? Y es interesante también ver cómo la palabra nos desvela lo que hay detrás de este tipo de personas que quieren acaparar la conversación y solo quieren que les escuchen y no quieren escuchar a los demás. Vamos a ver otros 3 proverbios. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 13:3 el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 21, 23, 24, versión Dios habla hoy, hablando del jactancioso. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Este es el contraste. Y ahora el jactancioso. Y lo llama orgulloso, arrogante e insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. Lo que hay detrás de la persona que habla mucho y quiere ser escuchado y no quiere escuchar a los demás, ¿qué es? El orgullo. Orgullo. El orgullo no te deja ser aconsejado y trata de demostrar a los demás que sabe mucho y que merece ser oído por parte de los demás. Así que de alguna forma el jactancioso muestra un escaparate hacia los demás tratando de comunicarles todo lo que sabe, lo bueno que es, etcétera, ¿no? Y cuidado porque, como decía antes, el corazón pecaminoso que tenemos que renovar de forma diaria en el poder del Espíritu nos va a tentar a todos con ese mismo pensamiento jactancioso de decirle a los demás lo bueno que somos, porque todos somos buenos en algo, ¿no? Y eso va en contra de ser atentos, eso va en contra de escuchar y de hablar con gracia para edificar a nuestros oyentes. Y creo que es el momento de hablar de uno de los 2 principios de esa base sobre los cuales debemos de hablar esas palabras sinceras y atentas. Y como ya habéis podido deducir y hemos hablado ya, es hacerlo, ¿cómo? Con amor, ¿no? La sinceridad tiene que ver con la verdad y la verdad no se puede expresar de cualquier forma, sino que tiene que ser expresada con amor. Porque decir la verdad sin amor va a destruir. Y por eso la verdad, la sinceridad y el amor tienen que ir siempre cogidas de la mano. Por eso, si Dios escucha cada palabra nuestra antes de que salga de nuestra boca, haríamos bien en preguntarnos, como os decía antes, ¿estoy deseando el bien de mi prójimo al hablar? Eso quizá podría a veces frenarnos, porque de forma natural muchas veces no decimos o no queremos decir cosas que vayan a edificar a los demás. Ahora bien, si en nuestro hablar, si lo hacemos por amor a Dios y eso es lo que nos motiva, pues de manera natural vamos a desechar actitudes que son egoístas y orgullosas, que nos van a llevar a hablar de forma destructiva
en lugar de hacerlo de forma edificante. Entonces, no hay que pensarse tanto en las cosas, ¿no? En el sentido de que si lo hacemos por amor a Dios, de forma natural, vamos a edificar y a echar el freno, como solemos decir. Quería ir terminando también con un versículo. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, es decir, si yo hablo muy bien, pero no amo a los demás, vengo a ser como un metal ruidoso o una campanilla que repica. Ping, ping, ping. Algo... No lo había pensado yo nunca así, ¿no? Que por muy bien que hable y me exprese, como le pasaba a estos falsos maestros de Corinto, si no tengo un amor hacia el prójimo, para Dios le resulta igual de molesto que ese sonido metálico que se te mete aquí, ¿no? Es igual de ruidoso. Por lo tanto, hablar con amor es uno de los dos fundamentos básicos sobre los que podemos hablar palabras sinceras y atentas. Así que hoy nos vamos con 2 de los 4 consejos para hablar de forma edificante, que pueden resumirse como que debemos de hablar palabras sinceras y atentas, pero que huyan de la distorsión, de la exageración, de la adulación, de la lisonja, que siempre tienen el mismo fin: control, manipulación, para nuestro beneficio, ¿no? Por lo tanto, debemos de hablar también con integridad. Una integridad que me gustaba en el Salmo 15:4, ¿no? El salmista dice: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Está hablando de hablar con integridad, también tiene que ver con esas palabras sinceras, ¿no? El ser íntegro, el decir la verdad y no callarse, aunque cueste, ¿no? Debemos de hablar con sinceridad, especialmente a la hora de corregir, como he ido también aprendiendo. Debemos de buscar y procurar el momento más oportuno para hacerlo. Debemos tener siempre ese propósito de edificar. Debemos de esforzarnos también por escuchar más, por interrumpir menos, por prestar más atención, porque así tendremos las bases para poder pronunciar palabras atentas que construyan, que edifiquen y que refuercen y unan relaciones, ¿no? Pero nos tenemos también que deshacer de cosas, como decía Pablo en Efesios. Hay que seguir luchando, ¿no?, con ese viejo hombre. Debemos luchar con nuestro propio orgullo y renunciar también a querer ser escuchados por encima de tener esa actitud de querer, de escuchar a los demás, ¿no? Así que tenemos muchas cosas, ¿no?, prácticas que podemos hacer para hablar de forma edificante. Desechar lo antiguo, apropiarnos de lo nuevo, ¿no? Pues que el Señor nos ayude a que nuestro hablar sea edificante, bueno, y las personas que nos escuchan digan: ha hablado con gracia, ¿no? Y me ha resultado sabroso, útil el hablar con esta persona, porque hemos hablado con la intención de edificar. Pues que el Señor nos ayude y que así sea. Amén.